Excelente presentación del administrador del canal. Venimos a complementarlo con un panel sobre sostenibilidad. Y ya podemos ver la importancia, se me quedó grabado lo que decía el administrador sobre el valor económico del agua. O sea, que sostenibilidad también forma parte de un negocio. Necesitamos ser sostenibles. Las emisiones temáticas, recordemos que desempeñan un papel importante para abordar los desafíos medioambientales y sociales que afectan la región. Para dejar y abrir la mesa y aprovechar este panel de lujo que me honra manejar en la tarde de hoy, quiero poner algunos elementos o cifras para introducir, donde nos indica el Climate Bond Initiative, el CBI, que hasta el 2023 en el mercado global se habían emitido 4.4 billones, en inglés serían los trillones, en bonos temáticos alineados con su metodología del CBI. Y en el 2023 puntualmente se referían a 871.000 millones de dólares. El 65% fueron principalmente bonos verdes, luego bonos sociales y bonos sostenibles, en menor proporción lo que se refiere a los bonos vinculados a la sostenibilidad. Y en América Latina, en el 2022, las emisiones temáticas en materia de tipo, primero fue liderado por las emisiones, los bonos sostenibles, los bonos sociales y de último los bonos verdes. En Latinex, para que tengan idea, ya tenemos 9 emisiones temáticas que cumplen con estos aspectos, suman un total de más de 800 millones de dólares listados. Bonos verdes, ya tenemos un primer bono azul, bono social, vamos a hablar de eso más adelante, y también un bono sostenible. Así que con ello quiero empezar entonces con este gran panel de lujo para la tarde de hoy. Me gustaría empezar por CIFI, con César. CIFI, como conocen mucho, una entidad financiera no bancaria establecida en Panamá desde el 2001, que proporciona asesoramiento y financiación a proyectos de infraestructura, sector privado, con un enfoque en el mercado medio en América Latina y el Caribe. Realizó el primer bono verde en Panamá y hablaremos más adelante. César, siendo CIFI pionero en la emisión de bonos verdes en Panamá, ¿qué desafíos enfrentaron al emitir este primer bono? ¿Cómo lo superaron? Y habiendo ya pasado justamente 5 años, ¿qué harían diferente? Gracias, Lersi. Felicidades por los 25 años y gracias por invitarnos al panel. Un poco de contexto. 2001, CIFI ya 22 años, 200 proyectos cerrados exitosamente, hemos visto más de 500, tocamos todos los sectores de infraestructura, desde energía, telecomunicaciones, transporte, logística, medio ambiente, agua. Hemos financiado proyectos en toda la región y somos altamente especializados en estructurar proyectos y financiarlos. Pongo este contexto para explicar cómo hemos llegado al bono verde. En el año 2007, CIFI es una de las primeras instituciones en adherirse a los principios de Ecuador del Banco Mundial, que es un marco para el análisis sociomedioambiental de los proyectos. Y ahí arranca nuestra visión y nuestra andadura hacia este camino. 2016 decidimos saltar de Washington, que era nuestra sede, a Panamá para estar más cerca de la región. 2017 ya somos emisores a través de BCNs y bonos corporativos. 2019 llega el bono verde. 2020 somos la primera institución panameña que emite en la Bolsa de Colombia, juntando las bolsas de Colombia y Panamá. En el año 2023 lanzamos el primer fondo de infraestructura sostenible para toda la región y este año, en el 2024, conseguimos hacer la primera transacción a través del iLink y somos la primera institución panameña en ser acreditada por el Green Climate Fund. ¿Qué quiero decir con esto? Que es parte de un proceso, es parte de una visión y es parte de una estrategia. Entonces, en el 2019 llega el bono verde y nos ponemos a trabajar porque es una alternativa de financiación muy importante como herramienta para la financiación del tipo de proyectos que hace CIFI. Arrancamos con la planificación, arrancamos con la estructuración, a la par que la Bolsa trabajaba
en la preparación para la guía de emisiones temáticas. Estábamos trabajando en paralelo. Pasamos el proceso regulatorio, hacemos la calificación de crédito, preparamos el marco de bono verde y salimos para el prospecto y salimos al mercado. Un éxito. Dos aspectos que destacaría. El primero, más que un reto, fue una novedad. No se había hecho antes. Entonces, trabajamos desde cero en la preparación de lo que es el marco de emisiones de bono verde. Y el segundo quizás fue explicar precisamente a la audiencia en qué consistía un bono verde, que no era una emisión subsidiada con un retorno más bajo, todo lo contrario. Estábamos ofreciendo una alternativa de inversión responsable. No quiero decir que si no invertáis en bonos verdes seáis irresponsable. Lo que quiero decir es que el uso de fondos son proyectos para un impacto social responsable y lo más importante quizás, como hay mucha cara financiera, no se subsidia la rentabilidad. Todo lo contrario, es una rentabilidad más resiliente porque lleva en su proceso de análisis unos mitigantes de riesgo, y ayer hablábamos o veíamos en la presentación de Moody's cómo ya se incorpora el riesgo de cambio climático a la calificación de riesgo soberano o de corporativos. Estos bonos verdes llevan precisamente ese análisis y mitigación. Entonces, destaco el reto, novedad de elaborar el marco y segundo, un proceso quizás de explicar en qué consistía el bono verde y sus ventajas y sus fortalezas. Súper, muy interesante y justo que lo mencionabas, recordando 5 años atrás en un foro, un día así como hoy, justamente lanzaron ese primer bono verde. ¿Qué criterios, César, utilizan para identificar y seleccionar los proyectos elegibles para financiamiento verde y a la vez cómo garantizan la transparencia, uno de los mayores retos, y el uso de los fondos recaudados a través de la emisión? Esta respuesta va ligada a lo que hablaba antes de la elaboración del marco de emisión de bono verde, donde ahí nosotros teníamos que trabajar en explicar cómo íbamos a identificar los proyectos, el uso de fondos, qué criterios de elegibilidad, cómo se iba a hacer el reporting, y eso lo diseñamos previo a la emisión y que luego es parte de nuestra Biblia para hacer el seguimiento y reporting, ¿no? Ese marco de emisión de bonos verdes está alineado con los principios de bono verde de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y nosotros en ese marco definimos dos sectores. Definimos el sector de las energías renovables y el sector de los residuos, gestión de residuos. Si hoy me preguntas, seguramente lo hubiéramos hecho más amplio. Hubiéramos metido otros sectores como movilidad eléctrica, eficiencia energética y algunos otros. Pero en aquel momento definimos esos dos sectores, que eso nos obligaba a buscar proyectos que encajaran en esos dos sectores. Una vez que colocas el bono, tú tienes una exigencia de reporting y transparencia para explicar en qué has invertido, ¿no? Entonces, en ese caso, CIFI también se adhirió a la plataforma de bonos verdes del Banco Interamericano que armoniza y transparenta el uso de fondos de cada bono verde. Aparte de eso, CIFI tiene un informe de sostenibilidad que está en nuestra página web, que os invito a revisarlo y leerlo, que además explica muy bien todos los proyectos en los que estamos participando y está público en la web y es parte de los requerimientos de transparencia a los cuales CIFI se adhirió. Claro, interesante. Ahora hablaremos sobre los informes de sostenibilidad. Me gustaría moverme a Microserfín. Microserfín es Soluciones de Microfinanzas S.A., una entidad que forma parte de la Fundación Microfinanzas BBVA y nace con el propósito de apoyar a microempresarios de bajos recursos utilizando una metodología de finanzas productivas que permite brindar servicios financieros, capacitación y acompañamiento para los microempresarios urbanos y rurales para que progresen a través de excedentes que generen sus actividades productivas. Edison, realizaron ustedes hace algunos meses el primer bono social para Panamá y quería preguntarte cuál era ese propósito fundamental que los lleva a sacar esa primera emisión social,
¿Cuál fue su experiencia y qué representa para Microserfín este hito? Bueno, muchas gracias, Lercy, por la invitación y a todos muy buenas tardes, a todos y a todas. A ver, la realidad es que la emisión de los bonos en Microserfín es una iniciativa del plan estratégico que hicimos en el 2021, donde dijimos necesitamos ampliar y nuestras fuentes de fondeo, no tradicionales, diversificarlos. En ese proceso no habíamos contemplado que eran bonos sociales, no era ningún bono temático. Lo que teníamos era claro que en el mediano plazo lo íbamos a hacer, empezamos a trabajar porque para salir al mercado público teníamos que tener ciertas condiciones. ¿Y qué nos puso en este momento? Fue lo que sucedió en la pandemia, teniendo en cuenta que nuestro foco son clientes, para poner el auditorio en contexto, son clientes que el desembolso promedio es de $2.000. Nosotros damos desembolso promedio. Un 99% de nuestra cartera no tiene garantía, ¿sí? Y yo creo que un poquito más. Entonces empezamos a trabajar. Ya posteriormente a eso empezamos a tener conversaciones, fuimos a Latinex y hablamos con Lercy Batista, quien nos orientó, y ahí fue donde vimos el bono temático. ¿Qué beneficios? Bueno, hay un descuento en cuanto a las comisiones que se va a pagar en temas de precio, pero algo muy importante es que encajábamos súper bien porque es el 100% de nuestro negocio pegado allá, nuestra misión. Posteriormente empezamos a hacer un sondeo en paralelo con financiadores internacionales, fondos que nos han prestado dinero senior y a nivel de la banca local con los cuales tenemos, y había un apetito. Posterior dijimos, bueno, vamos a mirar con los estructuradores. Hubo un apetito por los dos principales bancos del país, uno privado y el otro público. Nos quedamos por decisiones estratégicas con el banco privado, quien nos ayudó a hacer todo el proceso de estructuración. En ese momento hay una anécdota. Me dijeron, Edison, pero bueno, hay que hacer el marco de referencia. Parte de que ustedes cumplan con lo que se requiere para una emisión. Igual ellos no tenían experiencia en este tipo. Y mi respuesta fue contundente: sí cumplimos con eso. Era el poder en la calificación institucional que diéramos el tope. Afortunadamente, pues la calificación que nos dio fue triple B estable, local, y la segunda opinión fue alineada, que lo hicimos con Moody's. Ya salimos al mercado. El salir y hacer la emisión de la primera serie igual también fue un reto, porque no queríamos que se concentrara, queríamos tener varios inversionistas. Logramos cerca de 11 inversionistas, es primera vez el pagar el piso del mercado tuvo un impacto, pero hasta ahí bien, ¿no? Lo que viene posteriormente a eso es, oye, tenemos que el proceso de reportería, el cumplir, el adaptar nuestros procesos a todo lo que tiene que ver con la superintendencia. No somos vigilados realmente y requiere una ortodoxia y un cumplimiento. Hicimos todas las cosas, hicimos simulacros, ya hicimos el primer pago de intereses, primeros reportes, todo súper bien. Ya la calificadora nos volvió a hacer la revisión, se mantuvo la calificación. ¿Qué representa esto? Esto representa que nosotros, el mercado que atendemos, es un mercado rentable. Es un mercado que necesita, sí, es un mercado entre comillas de alto riesgo, pero no es tan así. Si se hace con una buena metodología, el cliente, el riesgo se minimiza, un riesgo de acompañamiento. Y algo de valor es que estamos llegando a una población de clientes que hoy no tienen muchas barreras de acceso, por decirlo así. Otro componente fuerte, otro hito, es que el poder generar un impacto no solo de financiamiento, sino otros productos alineados a mujer, al microempresario agropecuario, ¿sí? Microseguros, formación empresarial, educación financiera, van atados
esto es lo que hace el impacto social. Entonces, ha sido un granito el salir al mercado. Para nosotros con Microserfín estar hoy acá, donde estamos en grandes ligas de inversionistas, con unos mercados, un apetito, el estar acá es demostrar que entrar al segmento social, este tipo de inversiones y de financiación, tiene una rentabilidad, paga, y supuestamente algo que no se puede valorar o no se le puede poner precio. Es el agradecimiento a quienes verdaderamente llegamos. Súper, muy interesante, ¿no? Me has hecho recordar esas primeras conversaciones y esos primeros pasos. Para nosotros en el país es un placer tener esta primera emisión social. Me gustaría hablar ahora un poco sobre los informes, ¿no? De sostenibilidad, informes de gestión sostenible, y ustedes en Microserfín han sido muy activos anualmente con la publicación de los informes anuales de gestión sostenible, y quisiera que nos comentaras sobre qué orientación nos puedes dar para los emisores, para el mercado, sobre la estructuración y elaboración de estos informes, qué divulgar a los inversionistas y por dónde empezar. ¿Qué consejos nos das? Bien, bueno, sí, efectivamente, nuestro informe de gestión social se llama MIDE y traduce midiendo lo que realmente importa. En nuestro informe, esto se hace para las entidades que hacen parte del grupo de la Fundación de Microfinanzas en los 5 países de América Latina que tienen. Se tiene una historia ya de data de más de 10 años en los cuales se recopila. O sea, ¿qué orientación? Primero, lo que tenemos claro en el caso nuestro es haber definido cuál es la estrategia que queremos, porque eso es lo que me debe reflejar a mí este informe. Es decir, es diferente. Mis estados financieros marcan el resultado del año o de 3 años. El informe MIDE tiene una estrategia a lo largo del tiempo en los cuales se refleja el impacto social. Dentro de nuestro informe de gestión no está la información financiera, el balance, el PIG, todos los indicadores duros los pueden ver en nuestra página. Ahí hablamos de cuánta gente sale de la pobreza, con cuántas personas están en vulnerabilidad, cuántas en extrema pobreza, cuáles son las necesidades en eso. Seguidamente tiene que ver, entonces con esto es de medir realmente qué quiere. Después es cómo y quién recupera la información. Hoy nuestra información se levanta en campo, en tiempo real, por parte de nuestros más de 120 asesores de crédito, ¿sí? Uno a uno, con una historia de más como les decía, de más de 10 años. Entonces hay para poder hacer modelos, análisis mucho más tendenciales, que se garantiza fiabilidad, transparencia y calidad. Posteriormente a eso, lo que tiene que ver con la agregación, con los filtros de calidad, todo eso se hace en la fundación, que garantice la transparencia y la fiabilidad de la información. ¿Qué hacemos posteriormente? Que tiene que ver con todo el tema de reporte y pasos a seguir. Pues hacemos un evento anualmente, pero el reporte llega no solamente a los externos, sino en nuestras personas, porque hay un proceso de formación y de concientización del por qué y el para qué se necesita esta información. Hoy nosotros tenemos información granular, tenemos cubrimiento en todas las provincias de Panamá, en los más de 700 o como 700 corregimientos, en muchas variables de nuestros clientes. Y eso nos toma, lo utilizamos para desarrollo de nuestra oferta de valor, soluciones financieras y no financieras. Entonces hay un tema transversal que tiene que ver con estrategia, pero mes a mes, año a año se vienen agregando. Entonces, cuando el COVID, medimos todo el impacto del COVID durante 2 años. El año 2022 se desarrolló a nivel de la Fundación, junto con la Universidad de Oxford, el Índice Interno de Pobreza Multidimensional. Basado en los indicadores o las variables que toma el país, desarrollamos nuestro propio índice y entramos a medirlo. El año pasado incorporamos variables de salud financiera y pobreza digital, porque en estos momentos todo este desarrollo tecnológico y digital se está convirtiendo en un factor de desarrollo, pero también de
puede ser ampliar las brechas de pobreza por el acceso y la pobreza digital en nuestro segmento de clientes. ¿Yo qué le puedo recomendar a las personas o a los, por dónde arrancar? Primero, para mí hay algo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que tener claro qué queremos medir, desarrollar y focalizarlos en un producto mínimo viable, muy bien definido. ¿Quién lo quiere? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cada cuánto se va? ¿En qué información? ¿En qué herramientas se va a tener? Y esto no es un resultado, o sea, esto no es una sola cosa. Este informe de gestión, estoy pensando, no el informe financiero, es vivo. Durante el tiempo que dure la vida de la empresa debe estar ahí. Y en eso es un proceso incremental y de mejora continua para poderlo tener. ¿Qué reportarle a los financiadores? Yo creo que los stakeholders lo que esperan es, oye, si yo invierto en ustedes, ¿qué valor agregado recibo? ¿Qué valor agregado reciben las personas beneficiarias de lo que yo haga? Y algo muy importante, ¿qué valor agregado le damos a la sociedad y al planeta en muchas cosas? Entonces, es claridad lo que se tiene que reportar. Súper, muy interesante y profundo, así es. ¿Qué legado, qué estamos dejando, no? Para nuestras generaciones. Los invito ya a ir haciendo sus preguntas a través de la plataforma Slido, lo pueden ver atrás de la ficha que tenemos aquí en el cuello o también en las mesas. Me gustaría remitirme ahora a Moody's. Moody's Local es un grupo de agencias de calificación de crédito doméstico que proporcionan calificaciones locales e informes de investigación a los mercados financieros de América Latina. Y Moody's Local combina metodologías calibradas localmente para cada país con equipos multifuncionales. Me gustaría entonces, Jaime, contigo que nos ampliaras acerca de los informes de segunda opinión, denominados en sus siglas en inglés Second Party Opinion, SPOs, que se han vuelto muy fundamentales para evaluar el desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo en una emisión temática. ¿Qué factores claves evalúa Moody's para otorgar un SPO para estas emisiones? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, felicidades por estos 25 años. Yendo a tu pregunta, yo creo que algo importante a tener claro es, primero, qué es un SPO y qué no es un SPO, ¿no? Entonces, un SPO es una opinión en base a las credenciales que puede tener la emisión de un bono en relación a las características ambientales, sociales o sostenibles, ¿no? Y algo relevante es que este SPO es una opinión en base a un análisis independiente y externo. Entonces, si bien es cierto, el emisor es quien finalmente termina emitiendo el bono, como los que están acá presentes en este panel, nuestra posición o nuestro rol en este caso es ser un agente externo que da una opinión independiente. ¿Qué no es? También vale la pena decirlo porque, dado que nosotros somos también una agencia de calificación crediticia, damos opiniones de crédito, pero específicamente el producto SPO no es una opinión de crédito, ¿no? Entonces sí es importante eso dar como referencia. Hoy por hoy en América Latina y específicamente en Panamá, la opinión que nosotros damos en base al producto SPO es si está alineado o no está alineado. Y una pregunta que siempre nos hacen en base a este producto es, ¿está alineado o no en consideración a qué? Y ahí nuestra metodología o nuestros procedimientos siguen los alineamientos de ICMA, ¿no? Entonces, que muy claramente se han ido conversando a lo largo de estos minutos y sí me gustaría de repente comentarlos porque en el caso específico, por ejemplo, de las emisiones que son verdes, sociales o sostenibles, el enfoque que seguimos nosotros es el enfoque de uso de fondos, ¿no? Y como ustedes saben, el enfoque de uso de fondos de alguna manera agrupa 4 características, ¿no? El uso de fondos en sí mismo, la gestión de los fondos, la selección de los proyectos y finalmente la reportería y los informes, ¿no? Entonces nosotros evaluamos justamente los marcos de referencia, la documentación que sacan los emisores para ver si finalmente cumple o sigue los lineamientos de los principios de ICMA, ¿no?
Eso en el caso de bonos de esas características. También nosotros identificamos bonos que siguen los vinculados a sostenibilidad, que tú muy bien comentabas al inicio de esta presentación, y que claramente son los de menor cuantía, pero en esos casos también nuevamente seguimos los principios de ICMA, que como ustedes saben ahí son 5 principios. No voy a entrar en tanto detalle, pero creo que ahí lo más relevante en ese caso en nuestro análisis está en lo relacionado a la presentación de los informes, la característica de los instrumentos y finalmente a la verificación en sí misma, ¿no? Entonces, y solo por mi parte, para cerrar en esta parte de la pregunta y en línea también con lo que he sido comentando, como producto SPO, Moody's Local ha sido muy activo en realidad en la región Latinoamérica. En el caso panameño, de hecho, este año acompañamos a Microserfín justamente. Ayer emitimos, por ejemplo, un SPO en Perú. Entonces, la verdad es que es un producto que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y sobre todo que hemos desarrollado mucho talento y equipo que entienda y sepa qué está haciendo cuando emite una opinión de estas características, ¿no? Súper, no, muy interesante, nos queda muy claro esa importancia. Ahora, puede ser una emisión temática con SPO o sin SPO, ¿se puede considerar? ¿Por qué sí, por qué no? Una pregunta interesante. Mira, a ver, en principio un bono puede emitirse sin la necesidad de tener un SPO. Eso en principio de manera conceptual, ¿no? O sea, solo para dejar eso. Y finalmente puede ocurrir que la entidad desarrolle sus propios principios y marcos propios al momento de la emisión. De hecho, algo que hemos visto en algún momento en algunos países de América Latina es que se emiten bonos y en las características del programa le ponen ciertas adiciones para dar a entender que están buscando alinearse hacia los principios de ICMA, ¿no? Pero vale la pena decir por qué un SPO genera valor y realmente creemos que las emisiones temáticas deberían de tener un SPO. Y es básicamente porque, por ejemplo, hay un tema de credibilidad y confianza, ¿no? Justamente como les decía, al ser la opinión de un externo, al ser alguien que de alguna manera acompaña los criterios de ICMA, genera valor. El otro punto que creo que es importante decir por qué vale la pena que se genere un SPO para estas emisiones temáticas está relacionado al acceso de mercados y costos. Porque como bien también comentaron ya anteriormente, el hecho de que un bono temático salga también acompañado de un SPO genera efectos diferenciadores también en tasa y en también la voluntad que puedan tener o los accesos a los mercados hacia los cuales puedan tener, porque algo que hemos visto es que las principales fondos de inversión, las casas de valores, adquieren bonos que efectivamente, si se dicen temáticos, tienen un SPO detrás. Y más bien estos casos tipo de, digamos, de greenwashing o social washing, ¿no? De alguna manera el mercado también los termina penalizando. Entonces, es una práctica correcta, creo, y muy buena el hecho de que se generen los SPOs, ¿no? Y por otro lado está justamente estas tendencias de mercado, ¿no? Porque, como ya bien les comenté, había este tema del greenwashing y el social washing, y el SPO es un producto que de alguna manera limita este tipo de situaciones, ¿no? Temas de regulación. Justamente hace poco, algo que veíamos y estábamos mapeando en la región en general, es que cada vez más los marcos normativos empiezan ya a, de alguna manera, exigir la existencia de los SPOs para que finalmente estos bonos tengan la característica de temáticas, ¿no? Y eso es un alineamiento que estamos empezando a ver en varias geografías en el mundo y especialmente en América Latina y Centroamérica, ¿no? Y por último, y muy alineado justamente con lo que comentaban en el caso de Microserfín, por ejemplo, porque es el más reciente que tuvimos en Panamá, es que el SPO también genera un valor para nuestros emisores, ¿no? O sea, si bien es cierto, no podemos ser juez y parte en el proceso, si hubiera el caso de alguna potencial opinión que se solicite y no sea alineado, nosotros podemos justificarle al emisor y decirle por qué, en nuestra opinión, no está siguiendo los principios de ICMA. Entonces, realmente, nuevamente, el SPO genera valor en varios frentes, ¿no? Entonces sí creemos, y yendo a tu pregunta, que ese es el camino que debería seguir un bono temático, ¿no? Claro, no. Súper, muy claro. Jaime, gracias por eso. Me gustaría ya irme a la parte de preguntas por temas de tiempo, por lo menos una a cada uno que me están llegando.
César, tú lo conversabas cuando lo hablabas y hablabas la parte de los hitos y cada una de las rutas que han vivido año tras año. SIFI fue este año el primer corporativo en utilizar la fase 2 de la iLink enlace con Euroclear, que nos permite internacionalizar emisiones locales y hacer las Euroclearables para que inversionistas internacionales puedan adquirirlo. ¿Cuál fue esa experiencia para esta primera transacción y qué impacto crees que va a tener esta plataforma en la atracción de nuevos inversionistas internacionales para el mercado panameño? Gracias, Lercy. Como tú dices, un hito creo que muy importante, y como veníamos ya con esa trayectoria y con esos preparativos de emisiones previas, pues para nosotros cuando en marzo nos comentasteis que ya estábamos casi a las puertas, ¿no? Pues nosotros también nos pusimos manos a la obra y en 3 meses hicimos la primera transacción, que fue precisamente un bono verde transaccionado a nivel internacional. El inversionista en este caso fue CAF y para nosotros abre un mundo interesante, porque los bonos temáticos, que al final son bonos que están muy enfocados para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, pues hay mucho inversor institucional que busca ese tipo de instrumentos. Entonces, el que podamos traer inversores desde fuera a emisiones locales temáticas, creo que para Panamá sumamente interesante, importante para dar un mercado, darle profundidad al mercado, darle liquidez, poder desarrollar un mercado secundario y darle obviamente mucha más visibilidad, ¿no? Súper, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo contigo. Tremenda experiencia. Sí. Edison, me gustaría que nos pudieras compartir, con el afán de crear en el mercado mayor interés para los emisores y para los inversionistas, este apetito por las emisiones temáticas que se generan, ¿qué iniciativas consideras que se pueden desarrollar o seguir trabajando en el mercado? Bueno, en el tema de iniciativas, y voy a hablarlo de la industria en la cual nosotros estamos, ¿no? Que es la microfinanza. Yo creo que hay mucho por hacer, y dentro de las iniciativas yo vería, por poner algunas, y sobre todo por el segmento de clientes en el que estamos, que son clientes vulnerables, expuestos a muchos riesgos. Una tendría que ver, no sé en cuál encajará, pero tiene que ver con medidas de adaptación al cambio climático. ¿Sí? Hoy el cambio climático es algo, y a los pequeños el impacto es mucho más severo y más extendido. Agua y saneamiento básico. El 87% de nuestros clientes están en estado de vulnerabilidad, la gran mayoría pobreza y extrema pobreza. Y hoy todavía nos encontramos muchas familias que no tienen servicio sanitario, que viven en casas de tierra. Y el otro que tiene que ver con enfoque de género, mujer, sé que hay ya emisiones, pero hay algo importante, y es que cómo logramos que facilitarle para que temas de la economía de cuidado es algo de lo que más limita a la mujer de nuestro segmento. El poder es crecer más su negocio, expandirse y lograr más retos, estudio, formación. Pero más allá de las iniciativas hacia los emisores, yo creo que hay que tener cuidado de la moda, ¿no? De que no sea este un tema de moda irnos a buscar, sino es ver realmente que el mercado de valores es un vehículo de financiación diferente a lo tradicional. Para mí es bastante más democrático, y con base a lo que hago, al desarrollo de mi misión, ver qué impacto social tengo o qué impacto medioambiental o la categoría, y empezar a desarrollarlo y dimensionarlo. ¿Por qué lo digo esto? Porque más allá de la emisión o de vender las series, viene el proceso que se adquiere de rendir informes y responder, o de honrar los compromisos que se tienen, no solamente financieros, sino cumplir con lo que realmente yo dije en mi estructuración y en mi marco de referencia. Hacia los inversionistas, yo creo que acá lo acaba de leer César, pero yo lo diría, mire, en el caso de entidades como Microserfín, yo creo que son los vehículos a los cuales ellos pueden llegar a unas poblaciones
que hoy en día tienen una capacidad de resiliencia, de innovación, de esfuerzo, pero que hay muchas barreras de acceso a un sistema financiero formal, ¿sí? Entonces, no hay productos adaptados a las necesidades de ellos. Y esto es impacto social. Yo creo que en un dato aproximado, casi el 60% del aparato productivo es de microempresas. El llegarles a estas personas, la reactivación, el crecimiento del producto, su capacidad de generar empleo, son mecanismos en los que podemos estar. Y para terminar, en aras del tiempo, hay un concepto de que la microempresa o las microfinanzas es de alto riesgo. Y yo diría, oye, esto es un paradigma que se tiene que romper. Si se hace con una buena metodología de crédito, con un buen acompañamiento, con una buena formación de cultura de pago, ahí está. Podemos llegar, debemos hacerlo. Y en la medida de que más actores nos vinculemos a desarrollar esta industria, a desarrollar este segmento de clientes, creo que el aporte al crecimiento económico del país va a ser mucho mayor y más equitativo. Total, y hacia eso debemos llegar, mayor resiliencia, un país más equitativo, sostenible, de igualdad para todos. Jaime, ¿qué innovaciones o tendencias están observando en los mercados de bonos temáticos en el mundo desde la perspectiva de Moody's? Gracias por la pregunta. Mira, en el mundo de lo que son los bonos temáticos, específicamente, por ejemplo, en los bonos verdes, estamos empezando a ver algo más de impulso en lo que son los bonos azules, ¿no? Que ha empezado a ganar también preponderancia. Otro tema que hemos empezado a ver con mayor intensidad son los bonos de transición también. Eso es algo interesante que creo que va a ir llegando poco a poco a la región. También vemos temas de estandarización en regulación. También eso es algo que, por ejemplo, cada vez más vemos que los principios de ICMA empiezan a tener fuerza en la región. Y no solamente los principios de ICMA, sino también todos estos temas vinculados a la taxonomía de la Unión Europea y demás que empiezan nuevamente a tener peso y preponderancia. Y otro tema de repente a comentar es algo muy en línea con lo que lo comentaba Edison hace un momento, es el tema de la medición y el impacto, ¿no? Cada vez más vemos cómo hay innovaciones en relación a cómo medimos cosas. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando empezamos a ver los primeros SPOs, era muy incipiente todavía cómo se empezaba a medir esto, pero cada vez más la tecnología es más disruptiva en eso, ¿no? Y en relación a los productos, de repente vale la pena decir que algo que empieza a ser diferente es que veíamos el bono como bono temático, ¿no? Pero también abramos de repente un poco más el escenario para que no sea solamente bono, sino de repente un instrumento financiero como puede ser un papel de corto plazo, ¿no? Ver cómo empezamos a que eso genere valor. Otro tema que vemos es los fondos de inversión. De hecho, hace un par de semanas atrás, un fondo de inversión quería incorporar ya en sus reglamentos de participación temas vinculados a sostenibilidad y sectores que, por ejemplo, también antes uno no pensaba que pueda tener tanto link o tanta vinculación con algo temático, ¿no? Por ejemplo, algunas aseguradoras se nos han acercado en la región para preguntarnos cómo pueden hacer también ellos mismos una emisión temática, tal vez una emisión temática subordinada, por ejemplo, es algo nuevo y novedoso que, por ejemplo, el mercado no lo tiene todavía en esta región. Entonces, son esos, ¿no? Yo te diría, y por último, algo muy pequeño también está relacionado a emisiones de préstamos temáticos, ¿no? Y abriendo nuevamente este aspecto y saliendo solamente del bono, sobre todo en Sudamérica estamos empezando a ver mucho tema de marcos de financiamiento a través de préstamos temáticos, te diría. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Me gustaría, tal vez ya para cerrar, 30 segundos cada uno, algún mensaje que le quieran dejar a la audiencia. Edison, si quieres empezamos por ti y luego seguimos en línea. Bueno, yo creo que el mensaje principal en estos momentos es que hemos escuchado en ponencias y en varios lados cuál es el desarrollo y las perspectivas de crecimiento del país, ¿no? Y sobre todo cuando hablaba la calificadora de riesgos. La microempresa, los microempresarios, ahí hay un alto potencial, donde la atomización del riesgo es total. Estas personas realmente lo que necesitan es acceder a recursos. El dinero más costoso es el que no se tiene.
más que precio. Hoy, en nuestras mediciones de impacto social, hemos evidenciado cómo el financiamiento de prestamistas de gota a gotas está entrando, se está expandiendo, con tasas del 20% quincenal. Eso no lo paga ningún negocio, sino el narcotráfico. Entonces, eso lo que va a generar es más pobreza, más inequidad. Y aquí estamos en el escenario donde los invito a que pongamos la vista en esa industria, en este tipo de bonos, para que realmente le demos la mano a estas personas que tienen una gran capacidad, tienen muchos sueños y tienen mucha iniciativa, y lo importante, ganas y capacidad y saber y experiencia, en lo que saben hacer. Gracias, Edison. César. Mi mensaje quizás vaya enfocado a cambio climático o cambio de clima es una realidad y nos está afectando a unos de una forma distinta, pero nos está afectando. Entonces yo creo que hay que ser inteligentes y listos para, como país, como empresa, para aprovechar la cantidad de recursos que el mercado pone a disposición para invertir en proyectos que combatan el cambio climático. Y pongo un ejemplo, ¿no? CIFI, como institución que ha sido acreditada por el Green Climate Fund, el Fondo Climático Verde, de hecho es el fondo más grande del mundo, que cuenta con capacidad para financiar de forma concesional proyectos que combatan el cambio climático. Bueno, la presentación previa a la nuestra era el canal, el agua. Tenemos a la mano la posibilidad de captar recursos para invertir y mitigar ese impacto. Hablamos del canal, pero hablamos de la descarbonización del sector portuario, hablamos de muchas oportunidades. Entonces, lo que hay que hacer es, mi mensaje es, debemos aprovechar los recursos que hay en el mercado para traerlos, invertir y precisamente, aparte de fomentar la inversión y crecer la economía, también combatir el cambio climático. Gracias, César. Jaime. Yo creo que el mensaje que me gustaría transmitir a todos es que vean finalmente las emisiones temáticas como una oportunidad de generar valor, ¿no? Y que Moody's, y específicamente Moody's Local, los pueda acompañar a través de las emisiones de SPOs, porque de hecho hemos trabajado muy fuerte en generar talento, en generar procesos, en generar metodologías que les permita acompañar justamente en ese proceso, ¿no? Y que no sientan que están solos, sino que por el contrario estamos muy involucrados con cada uno de los emisores que nosotros tenemos, ¿no? Ese sería, yo creo, el mensaje por mi parte. Súper, no, muchas gracias. Bueno, de mi parte quisiera nada más cerrar con una frase de Michael Bloomberg que dice que los riesgos climáticos también son riesgos financieros y una mayor medición y divulgación de estos es crucial para construir una economía más sostenible, más resiliente y más inclusiva. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el panel esta tarde.